Imaginemos por un momento la escena de un crimen. Un detective con la gabardina empapada por la lluvia llega completamente exhausto y se queda mirando la típica silueta de tiza en el asfalto. La clásica imagen del cine negro, claro. Eso es. Todo parece perdido, irremediable, pero, a ver, en el caso que nos ocupa hoy, esa víctima que yace en el suelo no es una persona. No, que va, es un país entero, ¿verdad? Exactamente. Es un país con todos sus ideales y su moralidad, pues, destrozados contra el pavimento. Así que, bueno, bienvenidos a esta inmersión profunda para toda la audiencia que nos acompaña a través del canal de YouTube, Podcast de Libros y Pelis. Un saludo enorme a todos los que nos escuchan desde el canal que, madre mía, menuda inmersión tenemos hoy preparada. Es que es un verdadero privilegio, de verdad, arrancar un viaje narrativo tan monumental como este. Vamos a diseccionar una de las obras cumbres de la literatura hispanoamericana del siglo XX. O sea, un texto que no hace prisioneros, que exige la máxima atención, pero que a cambio te entrega un retrato absorbente sobre la corrupción, el desencanto y, bueno, la fragilidad humana. Sí, pero a ver, antes de dar el primer paso por esas calles tan grises de esa Lima literaria, creo que hay que trazar una línea roja respecto al terreno que vamos a pisar hoy. Ah, sí, totalmente. Eso es súper importante dejarlo claro desde ya. Claro, porque esta obra disecciona regímenes políticos, aparatos de dictadura, represión sistemática y movimientos de resistencia. Entonces, nuestro análisis se va a limitar, de forma muy estricta, a exponer los hechos, las maquinaciones y las posturas, tal y como pues, aparecen descritas en el texto de ficción. O sea, que quede clarísimo que no vamos a tomar partido por ninguna ideología política. Ni de izquierdas ni de derechas. Exacto. Nuestra misión aquí es desgranar el contenido de este material como lo que es, un reflejo histórico y social, ¿sabes? Mantendremos una neutralidad absoluta sobre los bandos que se mencionan. Solo vamos a observar esa maquinaria del poder desde la lente de la literatura. Pues nos ponemos la bata de investigadores literarios y nos ceñimos a los hechos de la ficción. Y a ver, la historia arranca a mediados de los años 60, con un reencuentro. Uno muy peculiar, además. Sí, uno de esos cruces que parecen orquestados por un destino, no sé, bastante macabro. Por un lado tenemos a Santiago Zavala, nuestro Zabalita, que es un periodista de Crónica Roja, súper desencantado, que viene de la clase media alta. Y por otro, pues está Ambrosio. Ambrosio, que es un anciano negro que sobrevive matando perros callejeros en la perrera municipal. O sea, imagínate el panorama. Madre mía, la perrera municipal. Que precisamente, allí, entre los aullidos de los perros, es a donde Zabalita acude para rescatar a Batuque, el perro de su esposa, y ahí es donde se cruzan. Y claro, de ese lugar tan deprimente, pues acaban sentados en un bar de mala muerte llamado La Catedral, Un escenario que, fíjate, es pura ironía arquitectónica, ¿eh? ya te digo. ¿Por qué le decían la catedral? Pues se conocía popularmente así por la inmensa altura de su techo, ¿sabes? Sí. Y por un portón de madera enorme que recordaba la entrada de una iglesia. Estaba situado muy cerca del río Rímac y es en este lugar, digamos, sagrado para los parroquianos, donde se cimienta toda la estructura de la narración. Frente a unas cervezas que se van encadenando una tras otra, claro. Exacto. A ver, que son 4 horas ininterrumpidas de conversación. Ese diálogo es el esqueleto que sostiene todo el peso de la memoria de los personajes. Ostras, es que aguantar 4 horas bebiendo cerveza barata en un lugar así ya requiere una resistencia física y mental digna de estudio. Yo a la tercera ya estoy por los suelos. Totalmente. Tela marinera. Pero es justo en medio de esa neblina etílica, mientras Zabalita observa la avenida Tacna por la puerta, cuando suelta esa bofetada de realidad. La frase que resuena como un eco en la escena del crimen que imaginábamos al principio, esa de ¿en qué momento se había jodido el Perú? Buf, es que es una frase que te atraviesa. No es solo una pregunta retórica, ¿sabes? Es el lamento de alguien que acaba de darse cuenta de que la derrota es absoluta. Y que no hay vuelta atrás, claro. Eso es. Y lo verdaderamente fascinante de esa interrogante no es la política que esconde, sino la psicología que revela. Esa pregunta nace del pesimismo más asfixiante. O sea, Zabalita juzga la realidad de su entorno no a través de un análisis histórico frío, sino con criterios esencialmente morales. Claro, él busca como un culpable claro, ¿no? Un momento exacto. Exactamente.
Él busca un momento de caída, un instante preciso en el que se perdió la inocencia. Sin embargo, al desgranar el texto, la respuesta que te devuelve la obra es mucho más desoladora. Porque no hay un solo momento, me imagino. ¿Qué va? No existe un pecado original único. No hay un solo instante de ruptura donde el edificio social colapsa de golpe. Lo que vemos es, pues, una concatenación lenta y dolorosa de circunstancias, ¿no? La decadencia es el resultado de una suma diaria de silencios. Ya de pequeñas corrupciones cotidianas, de mirar hacia otro lado cuando algo no cuadra. Tal cual. El país no se rompió en un día, se fue erosionando concesión a concesión. Y para entender esa erosión, fíjate, la charla en la catedral funciona como una máquina del tiempo que nos arrastra directamente al Ochenio, a los años 50. Sí, nos mete de lleno en la dictadura del general Manuel A. Odría, entre 1948 y 1956. Y fíjate en una cosa que me parece brillante del planteamiento, y es que el dictador es prácticamente un fantasma en estas páginas. Totalmente, es una presencia ausente. Eso es, Odría pone el telón de fondo pero no se ensucia las manos frente a quien lee. No le vemos dando gritos ni firmando sentencias. Claro, es que el líder supremo orbita en la periferia de la trama. El verdadero arquitecto del terror en esta sociedad pues no lleva un uniforme plagado de medallas, ¿sabes? Lleva un anodino traje de burócrata. El oficinista del mal, vamos. Exacto. Hablamos de Cayo Bermúdez, que está apodado de forma bastante implacable como Cayo Mierda, el director de gobierno. Este personaje, que por cierto toma inspiración de una figura histórica real, Alejandro Esparza Sañartu, es quien realmente engrasa la maquinaria. Y lo interesante es cómo opera, ¿no? Porque no es el típico matón de calle. Que va, no se basa solo en la fuerza bruta, sino en la paranoia. Cayo teje una red invisible de soplones, orquesta las torturas de opositores, apristas, comunistas y reprime a los estudiantes. Y todo esto sucede bajo una fachada de normalidad absoluta. Mientras la gente hace su vida, claro. Claro, mientras la élite económica pues mira hacia otro lado porque se está llenando los bolsillos con las obras públicas de la dictadura. Ostras, es que resulta aterrador pensar en ello, ¿eh? Nos han enseñado siempre a temer al tirano carismático que grita desde un balcón. Pero, a ver, el verdadero pánico nace de estos burócratas en las sombras. Los que firman los papeles, sí. Gente que, no sé, madruga, se toma su café tranquilamente, se ajusta la corbata y se va a una oficina a ejecutar el mal de forma metódica, ¿sabes? Firmando órdenes de tortura como quien firma facturas de la luz. Es la banalidad del mal en su máxima expresión. Pero, ojo, que esa banalidad tiene fecha de caducidad. La burocracia del terror no puede controlar las fuerzas que desata para siempre. La caída de este Cayo Bermúdez ilustra perfectamente cómo la violencia es una onda expansiva inmanejable. Se le va de las manos, ¿no? En 1955, creo recordar. Exactamente, su colapso llega ahí. Cayo decide infiltrar a sus esbirros en un mitin de la oposición en el Teatro de Arequipa para reventarlo. Y entre estos matones a sueldo, pues están Ludovico, Hipólito y un personaje que es crucial, el Zambo Trifulcio. Ah, espera. Trifulcio. ¿Ese no es el padre de Ambrosio? Ese mismo, el padre del que mata perros en los años 60. Pues la operación en Arequipa es un fracaso estrepitoso. La provocación de estos matones enfurece a la multitud y se desata una revuelta popular masiva. Vamos, que el pueblo se les echa encima. Literalmente, el pueblo destroza a los provocadores. Y esta crisis es tan profunda, o sea, genera tanto caos, que obliga al régimen a buscar un chivo expiatorio rápido. Así que destituyen a Bermúdez. Madre mía, la maquinaria devorando a sus copios engranajes en el instante en que dejan de ser funcionales, ¿eh? ¡Qué fuerte! Desechable total. Menudo panorama. Y claro, contar una historia con tantas ramificaciones políticas, matones a sueldo, periodistas fracasados y familias de la alta sociedad limeña, pues no podía hacerse de forma sencilla, ¿verdad? Desde luego que no. La estructura es compleja. Entramos aquí en lo que la crítica considera un verdadero rompecabezas literario, porque quien se adentre en estos 4 libros en los que se divide la obra, no va a encontrar el típico «había una vez» seguido de una línea recta, cronológica y fácil. Que va, las escenas se yuxtaponen todo el rato, chocan unas con otras de forma brutal. La arquitectura narrativa es uno de los mayores triunfos técnicos de la literatura contemporánea, ¿de verdad? Presenciamos diálogos múltiples y simultáneos todo el tiempo. O sea, que te explota la cabeza si no estás atento.
Ya te digo, se emplea de forma constante el estilo indirecto libre, además de elipsis temporales y prolepsis. Es un alarde de virtuosismo que, vamos, Un momento. Frena ahí. Vamos a desempacar esto porque suena a concepto árido de clase de literatura de instituto que luego en la página se siente muy distinto. ¿Qué significa exactamente estilo indirecto libre en la práctica? a ver, es normal que suene técnico, pero Si es que, ¿cómo lo experimenta quien tiene el libro entre las manos? pues mira, es una técnica fascinante. Imagínate que estás leyendo la descripción que hace el narrador sobre Zabalita caminando por la calle, ¿vale? Vale, yo leo Zabalita iba por la calle. Exacto. Y de repente, sin previo aviso, sin usar comillas, sin poner él pensó o él dijo, la voz del narrador se fusiona por completo con la voz interna del personaje. Estás leyendo en tercera persona y, en la misma frase, te resbalas dentro de la conciencia del protagonista, asumiendo su angustia o usando su propio vocabulario. Ostras, eso marea un poco al principio, Un ¿no? poco sí. Y si a esto le sumas que un diálogo de 1965 se cruza en el mismo párrafo con una conversación de 1950, el resultado es un tejido hiperdenso. Ya veo. ¿Sabes a qué me recuerda visualmente? A esos inmensos retablos de los grabadores medievales. Ah, qué buena comparación, sí. Sí, esos lienzos enormes donde no hay un solo punto de fuga, ¿sabes? O sea, en la esquina superior izquierda hay una batalla sangrienta, abajo a la derecha pues hay un banquete, en el centro hay un juicio, todo está ocurriendo a la vez frente a tus ojos. Tal cual. El autor no te lleva de la mano por una galería explicándote cuadrito por cuadrito, sino que te planta frente al lienzo gigantesco y pues te obliga a hacer el trabajo sucio de conectar quién está apuñalando a quién. Es una imagen perfecta, la verdad. Esa técnica que también llaman de telescoping o cruce de diálogos desconcertó a muchos críticos iniciales, porque exige una concentración férrea. Si te despistas un segundo, ya no sabes en qué año estás. Ya me imagino, tela. Pero fíjate, la justificación de este formato es brillante, porque imita la mecánica real de la memoria humana. A ver, nuestra mente no es un archivo ordenado alfabéticamente, Ojalá lo fuera a veces, ¿eh? ya te digo. Pero no. Cuando estás sentado en un bar, recordando tu vida, el trauma del pasado interrumpe tu presente sin pedir permiso. Las voces de los muertos, las discusiones antiguas, se cuelan en tu conversación actual. La estructura caótica del texto es el reflejo exacto de una mente traumatizada intentando dar sentido a su propia historia. Claro. Entiendo el valor artístico de eso, de verdad que sí, pero, a ver, me surge una duda y quiero hacer un poco de abogado del diablo aquí. Dispara. ¿No resulta contradictorio escribir una obra que denuncia los abusos de las élites contra las clases populares, pero utilizar una técnica tan críptica y elitista que al final aliena precisamente al lector de a pie? Es como, no sé, escribir un manual de salvavidas en código Morse. Es una queja súper común y es un debate muy legítimo, de verdad. Está muy presente en los análisis de la obra. Pero la defensa ante esa postura argumenta que simplificar la forma habría traicionado el fondo. O sea que la forma es el mensaje. Exacto. Una sociedad fracturada por la corrupción, la mentira institucional y el silencio, pues no puede narrarse como un cuento de hadas con principio, nudo y desenlace claro, ¿sabes? La dificultad de la lectura te obliga a experimentar la misma confusión, el mismo agobio y la misma asfixia que sienten los habitantes de esa dictadura. La inmersión en la complejidad es, digamos, el precio a pagar para comprender la parálisis del país. Pues visto así, tiene todo el sentido. Y hablando de parálisis, tenemos que diseccionar a los habitantes de este ecosistema tóxico, ¿no? A través de 4 pilares, de 4 personajes clave, observamos cómo los diferentes estratos sociales comparten una misma caída libre. Todos van cuesta abajo y sin frenos. Tal cual, empezando por Zabalita, que es el epicentro, un alter ego evidente de la experiencia juvenil del propio autor. Vemos a este Zabalita joven que se rebela contra su acomodado padre, don Fermín, entra en la Universidad de San Marcos, se juega el tipo militando en una célula marxista clandestina, Cawide, sí, pura efervescencia juvenil. Pero claro, el tiempo pasa y el fuego se apaga.
Termina rindiéndose a una existencia mediocre como periodista de sucesos en el diario La Crónica, ahogando sus penas en alcohol junto a sus compañeros Carlitos y Norwin. Y, a ver, yo tengo un problema serio con su actitud. Ah, sí. ¿Por qué? Sí, es que esa mediocridad que él abraza como si fuera un escudo. Y yo me pregunto, ¿es verdaderamente una protesta silenciosa contra el sistema corrupto de su padre? ¿O es, en el fondo, una excusa cobarde para no ensuciarse las manos, para no tomar las riendas y luchar de verdad? Es que acabas de dar en el clavo. Esa dualidad es el corazón del drama de Zabalita. La narración parece sugerir que su inacción es la peor de las condenas, en realidad. Porque no hace nada, se deja llevar. Exacto. Al intentar no participar en la corrupción de las altas esferas, cae en la apatía absoluta. Y a ver, la apatía no salva a nadie, ¿verdad? Simplemente permite que la maquinaria siga triturando gente. Zabalita es, pues, el retrato del idealista que descubre que la pureza absoluta es imposible y en lugar de intentar mejorar las cosas de forma imperfecta, decide sentarse en un bar a ver cómo arde todo. A beber cerveza mientras el mundo se cae a pedazos. Eso es. Su pasividad ilustra un concepto clave en toda la obra, que es el envilecimiento colectivo. Un envilecimiento del que su propio padre, don Fermín Zabala, conocido en sus círculos como Bola de Oro, es un arquitecto destacado, vamos. Un personaje tremendo, don Fermín. Sí, él es el empresario intocable, el burgués de modales exquisitos que, oye, no tiene el menor escrúpulo en colaborar con la dictadura. Representa la hipocresía en estado puro. Mantener una fachada intachable de cara a la galería, en el club, en la sociedad limeña. Exacto. Mientras se lucra a manos llenas con los contratos de un Estado represor. Y fíjate que la tragedia no se detiene ahí, en las altas esferas o en la clase media intelectual de Zabalita. Desciende hasta aplastar a los más vulnerables. Y aquí hay que pensar en Hortensia, conocida como la Musa, y en Amalia. El trayecto de Hortensia es brutal. Es de una crueldad terrible. Es devastador. Ella comienza en la cúspide del poder en las sombras, siendo la amante de lujo, la cortesana consentida de Cayo Bermúdez, el burócrata del que hablábamos antes. Vive rodeada de excentricidades, riqueza, no le falta de nada. Pero, claro, cuando Cayo cae... Cuando el burócrata cae en desgracia y huye del país para salvar el pellejo, ella es desechada como un objeto inútil y es arrastrada hacia la prostitución callejera y la miseria más absoluta. Es una caída libre desde el ático hasta el barro. Y luego está Amalia, claro. Sí, Amalia, que es antigua criada y la esposa de Ambrosio, simboliza el destino de las clases bajas en este sistema. Son personas que, fíjate, ni siquiera toman las decisiones que arruinan sus vidas. Simplemente son arrastradas por las tempestades que provocan los poderosos en sus despachos de caoba. Es la teoría del daño colateral llevada al extremo. Nadie, pero nadie escapa, ¿eh? La onda expansiva de la corrupción de la que hablábamos antes alcanza a todos los estratos. Y esto nos precipita directamente hacia el núcleo oscuro de esta inmersión. El clímax absoluto. Sí. El clímax argumental, que funciona como un nudo corredizo atando todas esas líneas temporales locas. El gran secreto de la novela. Resulta que, bajo esa fachada de empresario respetable, católico, padre de familia y exitoso, don Fermín oculta su homosexualidad. Un tabú inmenso en esa época. Enorme. Y no solo eso, sino que mantiene encuentros íntimos clandestinos en una casa en Ancón. ¿Con quién? Pues con su chofer, el Zambo Ambrosio. Utilizar un tabú sexual de los años 50 como el engranaje central de un thriller político me parece una genialidad narrativa. No es morbo gratuito para nada, ¿sabes? No, está súper hilado. Es un mecanismo perfecto para conectar la podredumbre moral del Estado con la podredumbre privada de los individuos. Porque Hortensia, la musa, que está, como dijimos, sumida en la desesperación económica tras ser abandonada, de repente descubre el secreto de estos encuentros en Ancón. Y ve ahí su oportunidad de salvarse, claro. Exacto. Viendo una salida a su miseria, comienza a chantajear a don Fermín. El problema es que el empresario atraviesa un pésimo momento financiero, precisamente porque ha perdido los favores del régimen de Odría. Entonces, las deudas públicas y los secretos privados colisionan de frente. Es exactamente el concepto de un pozo envenenado. O sea, la toxicidad nace arriba del todo, en la cima, en los pactos sucios entre empresarios y dictadores. Pero ese veneno se filtra lentamente a través de las capas de la tierra, penetrando en las aguas subterráneas de lo más íntimo de las personas. Lo contamina todo. Todo. Destruye la confianza familiar,
corroe de identidad y al final empuja a quienes están en el estrato más bajo a cruzar la línea definitiva, que es el crimen. Porque, fíjate, la resolución de este chantaje revela hasta qué punto el sistema deforma el alma humana. Ambrosio, el chofer de clase baja, toma una decisión fatal, asesina a Hortensia. Y lo estremecedor de este acto no es el asesinato en sí, sino la motivación, ¿verdad? Tal cual. Ambrosio no la mata por dinero y tampoco recibe una orden directa de don Fermín para hacerlo. La asesina por una lealtad retorcida, por el dolor inmenso que le causa ver a su patrón, don Fermín, atormentado por el chantaje. Es casi como un síndrome de Estocolmo brutal. Completamente. En la mente de Ambrosio, don Fermín es la única figura de autoridad que lo ha tratado con cierto afecto en su vida, aunque sea un afecto basado en el abuso de poder y en la sumisión más absoluta, ¿no? Claro, el patrón intocable y el sirviente. Sí, y Ambrosio se destruye a sí mismo para salvar al burgués que representa, irónicamente, el sistema que lo oprime a él. Tras el asesinato, huye aterrado a la selva de Pucallpa, llevándose a Amalia, donde, para colmo, se hunden aún más en la desgracia, sufriendo estafas de personajes terribles como Hilario Morales. Ojo con esto, porque el sacrificio de Ambrosio es la metáfora definitiva del país. La clase baja inmolándose para proteger los oscuros secretos de la clase dominante. Es que es fuertísimo. Es el retrato perfecto de la desigualdad. Y todo esto, fíjate, deja a Zabalita paralizado, rumiando la duda más corrosiva posible durante esas 4 horas de cervezas en el bar. ¿Fue su padre, ese burgués al que desprecia pero que al fin y al cabo le dio la vida, verdaderamente inocente del asesinato material? ¿O le manipuló psicológicamente a su chofer para que hiciera el trabajo sucio sin pedírselo directamente? Esa es la gran pregunta que te atormenta hasta el final. Esa sombra de sospecha es la neblina de la que Zabalita jamás logra salir. Es el peso insoportable de la herencia de un país manchado de sangre. Esa duda insoportable es el punto de llegada de esta colosal novela política. O sea, desenredar esta telaraña exige que quien lea asuma un rol súper activo, ¿sabes? La fragmentación, los saltos temporales, el cruce de voces, todo sirve a un propósito mucho mayor. Todo encaja al final. Demuestra de manera irrefutable que la historia con mayúsculas, la de los regímenes y las revoluciones, está soldada a fuego con la historia íntima de las alcobas y los secretos familiares. Al entrelazar ambas esferas con semejante destreza, la obra se consagra por derecho propio como uno de los pilares fundamentales del boom de la literatura latinoamericana. No cabe ninguna duda de que la resonancia de esta anatomía del poder sigue vibrando con una fuerza que sinceramente asusta. A ver, las décadas avanzan, los calendarios cambian, los dictadores alteran su uniforme militar por trajes a medida o por eslóganes modernos de marketing, pero el fondo sigue intacto. Tristemente intacto, sí. Las estructuras de sumisión, el cinismo institucional y, sobre todo, la apatía de la ciudadanía no son problemas del pasado encerrados en un libro. Son amenazas perpetuas. Son exactamente los mismos fantasmas patrullando por avenidas con nombres diferentes hoy en día. Y por eso sirve como un recordatorio tan severo de la fragilidad de las instituciones. A ver, la integridad no es un estado que alcanzas un día y ya se mantiene solo por arte de magia. Que va. Hay que regarla todos los días. Requiere un esfuerzo activo continuo, un rechazo constante a las pequeñas corrupciones que justificamos en nuestra rutina casi sin darnos cuenta. Cuando se pierde la vigilancia sobre esas, pequeñas fallas morales diarias, el camino hacia la sumisión colectiva queda completamente allanado. Fíjate qué manera tan contundente de cerrar el círculo. Y bueno, para despedirnos ya, volviendo a esa imagen del detective empapado frente a la silueta de tiza del principio, quiero dejar una última reflexión flotando en el aire para la audiencia que nos escucha. A ver, adelante con esa reflexión. Si verdaderamente la decadencia de una sociedad no se produce en un gran estallido bélico de la noche a la mañana, ni mediante una invasión extraterrestre, sino a través de pequeñas concesiones diarias, de silencios cómplices ante abusos menores y de miradas apartadas por conveniencia, es posible que el verdadero villano de la historia no sea el dictador o el burócrata que impone el terror, sino la resignación pasiva de quienes sentados en la barra de un bar cualquiera simplemente aceptan que ya no hay nada que hacer. Menuda pregunta para dejar pensando a cualquiera. Ahí queda eso, para darle vueltas esta noche. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y hasta el próximo análisis en el canal.